El siguiente programa es un espacio contratado. Curiquingue TV no se responsabiliza por las versiones emitidas. El siguiente programa es de clasificación O. Opinión. Amigos y amigas, tenemos la grata participación de la doctora María Fernanda Poveda, analista política y jurídica. Muchas gracias realmente por la oportunidad. Muy buenas noches. A ti, Juan Pablo, muchísimas gracias. El concurso para el próximo fiscal general del Estado ecuatoriano y la paralización del proceso para designar a la máxima autoridad del Ministerio Público. Todo estaría vinculado con la posible convocatoria a un referéndum para que la función de designación de autoridades pase a manos del Parlamento ecuatoriano. Además, el principal beneficiario de esto me refiero a la paralización de dicho concurso es Carlos Alarcón, el cual ha sido una pieza clave en casos como Triple A y Goleada. ¿Qué te parece? Creo que el cargo de fiscal general del Estado en nuestro país siempre ha tenido una relevancia importante, porque cabe recalcar que el fiscal general asume la conducción de casos bastante conflictivos por cuestiones de fuero, por cuestiones de las personas que se encuentran involucradas en esos casos. Entonces, a mí me gustaría partir desde ese punto. ¿Por qué? Porque muchas veces en nuestro país hemos visto que lastimosamente la justicia se encuentra politizada. Y esta no es colapsada, postrada. Y esta no es la excepción con Carlos Alarcón. ¿Por qué? Porque desde el inicio de su designación esto ya tiene un vicio de ilegalidad. Entonces, si es que llevamos ya a una esfera mucho mayor, hemos visto que él está involucrado en los casos de mayor trascendencia política y de impacto social también, y que lastimosamente no han sido llevados de manera técnica, porque el derecho penal es excesivamente técnico. El Código Orgánico Integral Penal te da las pautas por las cuales los procesos se deben llevar, pero lastimosamente esto no se ha cumplido. Uno de los principios esenciales que un fiscal debe tener en su accionar es el principio de objetividad. Lastimosamente vemos que la Fiscalía en la actualidad no responde a este principio, no responde al principio de mínima intervención del derecho penal, sino que responde a un contenido político emanado del poder de turno. Entonces, si es que este vicio, si es que esto esencial ya se ve contaminado, lastimosamente, Juan Pablo, nosotros no tenemos una esperanza de que la justicia pueda tener alguna luz en el futuro. Existen varios problemas en la designación, en el concurso, porque primero no es ético, no es justo que la misma persona que está siendo titular de las acciones penales públicas más relevantes en este caso en el país, sea quien también concurso. Entonces, sí vemos, ¿no? Como que esta pugna de interés. No es ético. A mí me gusta brillar en los casos, ¿por qué? Porque me tengo que ganar méritos para ganar el concurso. Entonces, eso primero no es ético. Y segundo, también tiene ciertos vicios de legalidad que deben ser analizados de manera puntual, que deben ser analizados de manera clara, porque lastimosamente la ciudadanía no está conectada con estos temas que son excesivamente técnicos, pero que son necesarios. La declaratoria de un nuevo conflicto armado interno. Esto implica, sobre todo, la adopción de medidas extraordinarias y la restricción de derechos. Estamos frente a un estado de excepción, independientemente de cómo se lo califique. Todo esto debido a las dudas que existen sobre el control constitucional que tendría este tipo de decretos. ¿Qué te parece? Vamos a partir desde una idea principal, y la que yo la he desarrollado desde el aspecto técnico, jurídico y académico. En el país no existe un conflicto interno.
No hay. Partiendo desde el derecho internacional humanitario, no existe un conflicto interno. La Corte Constitucional ya le ha dicho por varias ocasiones al presidente, recordemos eso, ha explicado cuál es el fundamento del conflicto interno, cuál es el conflicto en vista del derecho internacional humanitario, porque desde ahí nace el concepto del conflicto armado interno. El Ecuador no tiene las características de lo que internacionalmente se puede considerar como un conflicto, que es la permanencia y la organización, la estructura. Sí, no sé si es que la gente también puede recordar el momento en el que en el inicio, en el anterior año se declaró el conflicto armado interno, se identificaron varios grupos de presunta delincuencia organizada. Ya, eso no es conflicto armado interno, eso es una pugna por la seguridad, por el poder, por la economía entre el Estado y la delincuencia común. Entonces, bajo estándares internacionales, lo que pasa en el Ecuador no es eso. Lo que pasa en el Ecuador es ausencia de políticas públicas en seguridad que el mandante no tiene. No tiene una estructura orgánica, no tiene un plan a seguir. El plan Fénix, hasta el momento, yo no sé si es que hay alguna persona que ha sido beneficiada con ese plan al poder leerlo, poder revisarlo, poder analizarlo. Ya no hablan tampoco del plan Fénix, hablan de una estructura, hablan de la lucha en contra del crimen organizado, pero no se ve, o sea, lastimosamente en nuestro país no se puede ver reflejado eso, la gente muere a diario y a nadie le importa. Ese es el problema. Siento que la situación o la posición en la que estamos ahora como país responde a una deshumanización de la sociedad. ¿Por qué? Porque ya no me interesa lo que le pasa al ajeno. Mientras yo esté bien y mientras a mí no me toquen, no pasa nada. Lastimosamente es esa fragmentación que tenemos ahora en la sociedad y es lo que tenemos que trabajar. No hay una guerra interna en el país. No hay una guerra interna Nadie con mafias, ¿no? quiere derrocarlo al mandatario. Por ende y por consiguiente, no hay un conflicto armado interno. Técnicamente, como te digo, bajo estándares no hay. Desde el derecho internacional humanitario no hay. Ahora lo otro es la situación política. Manejar esos conceptos que son extremadamente delicados para un beneficio político, es ahí cuando existe el error. ¿Por qué? Porque el derecho internacional humanitario regula este tipo de conflictos en circunstancias extremas, como las que se viven, por ejemplo, en Medio Oriente, que son conocidas, que son públicas. En cambio, en el Ecuador no sucede eso. Es criminalidad que está afectando a nuestra sociedad y se necesita una política pública clara de prevención. Es importante la prevención, de ataque y contención. Nada más. O sea, es que es sencillo. Yo creo que es sencillo, pero lastimosamente nuestros gobernantes no tienen este panorama claro y piensan que todo está relacionado con política y tienen un esquema de participación con vistas a las elecciones. Entonces, no se trabaja por el por solucionar la situación actual Hay de la una gente. politización. Exactamente, es como siempre se trabaja en vista de un objetivo político, cuando las cosas en un país no deben funcionar así. Debe salir por sus propios fueros esta Corte Constitucional, declarando sobre todo la inconstitucionalidad. Bajo el mismo esquema que Se ya- puede de oficio, perdón, por la interrupción, te digo de paso. No te preocupes. La Corte Constitucional ya ha tenido varios pronunciamientos al respecto, entonces sería ilógico que la Corte se contradiga respecto de lo que ya ha resuelto. La Corte debe declarar que es inconstitucional porque no existe conflicto armado interno. Vamos con el caso de Mónica Silva. La ONU observa este caso y exige protección a los activistas de derechos humanos. La relatora especial de defensores de derechos humanos alertó sobre riesgos para quienes ejercen esta actividad y pidió una investigación independiente del caso. Deben fortalecerse las garantías de protección para quienes desarrollan este tipo de actividades. ¿Qué te parece? Es una obligación del Estado ecuatoriano proteger a los y a las defensoras de derechos humanos. ¿Por qué? Porque nosotros hemos suscrito varios convenios internacionales que le obligan al Estado a generar este tipo de protección. Primero, Mónica Silva debía estar protegida en contra de los ataques. El Estado no ha cumplido esa obligación. Segundo, una investigación clara y real de lo que le sucedió. Lamentablemente, el ministro Reinberg salió de manera muy prematura y apresurada a decir cuál era su presunción y que presuntamente Mónica Silva se habría quitado la vida. Entonces también eso responde a una falta de conocimiento, a una mala falta... fe. Es que yo quiero creer que
es una imprudencia, porque en realidad, o sea, no me cabe en la cabeza de que una autoridad, primero, el ministro del Interior es ministro del Interior, él no es fiscalía, él no es policía, él no es poder judicial, y siento que ahí hay una gran confusión y una inmiscusión. ¿Por qué? Porque el ministro se pone en rol de juzgador. Muchas veces ha dicho, ya lo sentenciamos, ya lo mandamos a la cárcel. Señor ministro, o sea, no, usted es ministro, usted no pertenece al Poder Judicial, usted no es un juez, usted no es un fiscal, usted no es la policía para que pueda dar ese tipo de información. Y lastimosamente eso a la ciudadanía confunde. ¿Por qué? Porque no estamos trabajando en los roles que constitucionalmente han sido asignados. ¿Qué genera eso? Duda, evidentemente duda. ¿Por qué? Porque se planta un ministro a dar una narrativa equivocada de las cosas que no sucedieron. ¿Qué fue lo que dijo? Que presuntamente habría dejado un mensaje de despedida cuando el mensaje era un saludo entre enamorados. ¿Cómo va él a asumir que se quitó la vida con un mensaje? O sea, es hasta absurdo y es ridículo. Por eso yo quiero decir que lo considero inclusive una imprudencia, porque no me cabe en la cabeza como ser humano que tú no tengas la mínima información y salgas en medios a indicarlo. ¿Por qué? Porque la autopsia ha declarado lo contrario. Mónica Silva fue asesinada. Y eso tiene que investigar el Estado ecuatoriano, sobre todo con claridad, con veracidad y con objetividad. Lastimosamente, como está tan contaminado nuestro sistema, ¿cómo nos ven afuera? ¿Cómo nos ven las autoridades y organismos internacionales? Como un país en el que no se puede creer. Por eso, inclusive, la Embajada de Polonia tuvo que intervenir en el caso para pedir objetividad y para pedir, sobre todo, verdad. Porque Mónica Silva es una de varias personas que han perdido su vida y otras que están en riesgo de perder su vida. ¿Por qué? Por la defensa de los derechos humanos. Sigamos con este capítulo y el homicidio del cual fue objeto. Esta situación podría afectar, sobre todo, compromisos internacionales asumidos por parte del Ecuador en materia de derechos fundamentales. Hay que citar las disposiciones relacionadas con la protección de la vida, la libertad de expresión y el derecho de asociación pacífica. Como te decía, el efecto de lo que sucedió lamentablemente en el caso de Mónica Silva es un efecto que se va a ampliar respecto de todas las personas que ejercen básicamente su derecho a la libertad de expresión y a su derecho a resistir también. A resistir. Porque el derecho a la resistencia también es uno de los derechos que se ponen muchas veces en conflicto con el poder. Porque al poder le conviene que existan personas aletargadas, en silencio, que no cuestionen sus acciones. En cambio, como yo te decía, la obligación del Estado ecuatoriano ya fue incumplida. Y se está incumpliendo porque no está dando garantías a otros defensores de derechos humanos. Más bien lo que hace el Ecuador es perseguirlos. Sigamos con este capítulo y las expresiones vertidas por parte de Andrés Coronel, médico de profesión. Ya se ha probado pericialmente que la muerte de Silva fue producto de un golpe y posterior estrangulamiento. ¿Dónde está ahora el canalla de John Reinberg para responder? Porque el comentario tan sospechoso, apresurado y ruin con el que insinuó que se trataba de un suicidio, ¿qué te parece? Totalmente desatinada la intervención del ministro. Y yo creo que no es solamente él, Juan Pablo, sino es una actitud sistemática que tiene este gobierno. Recordemos lo que pasó con los niños de las Malvinas. ¿Cuál fue la primera información? Una estigmatización exactamente recurrente por parte de este karateca que funge como ministro de Defensa. Me refiero a Lofredo. Estigmatización, desinformación, una respuesta inmediata y pronta que no tiene claridad. Lastimosamente, eso fue lo que vimos al principio en el caso de los niños de las Malvinas. ¿Qué fue? Y lo peor de todo, fueron estigmatizados como criminales. Así es. ¿Qué pasó? El ministro tenía que pedir disculpas, el ministro Lofredo tenía que pedir disculpas y en sus disculpas, entre comillas, amenazó a la jueza que emitió la resolución. Entonces, vamos viendo, ¿no? Que estas condiciones son sistemáticas, son permanentes, son recurrentes.
se nota que los ministros no han aprendido de lo que ha pasado en la historia reciente de nuestro país, porque debemos ser muy cautos al momento de informar, y sobre todo si es que tienen este tipo de calidades, ¿no? Calidad de ministro en la que siempre los ojos de la ciudadanía van a estar enfocados en la información que ellos puedan emitir. Lastimosamente, otra cosa, siento que errar es totalmente de humanos, pero ninguno ha salido a pedir disculpas por esa información apresurada, ni a su familia ni a la sociedad, porque créeme, Juan Pablo, en el caso en el que se pierde la vida, perdemos a una persona de nuestro núcleo familiar, y también la sociedad pierde, porque en el caso de Mónica Silva era una voz clara que reclamaba justicia, y sobre todo era una voz que luchaba en contra de esta corrupción tan campante en nuestro país. Vamos con otro tema, y las expresiones vertidas por parte del ex presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Ramiro García Falconi. Hablemos de Progen y ATM, más bien. Y él se pregunta, ¿estuvo chévere el viaje a las instalaciones de Progen? ¿No se dieron cuenta que los generadores que les ofrecían como nuevos tenían más de 50 años y eran chatarra tic-tac? ¿Qué te parece? Volvemos al tema de la fiscalía, ¿no? Lastimosamente vemos que en ciertos casos la fiscalía formula cargos al que es y al que no es. A todos los meten en un mismo saco y empieza a sancionar. Pero vemos que lastimosamente en otros sí es bastante selectiva. La estructura del trabajo, la estructura del cometimiento de un delito, no sé técnicamente cuál sería la acusación de la fiscalía específicamente sobre los roles de participación, pero debería ser integral. Porque lastimosamente vemos que están involucrados técnicos, personas que no tomaban decisiones, personas que no hicieron la negociación, y sobre todo a mí lo que me llama la atención es que el ministro Luque fue uno de los primeros en los cuales inclusive hizo alarde de la visita a Progen. Él tiene varias publicaciones en redes sociales en las cuales da a conocer a la ciudadanía de que él fue a verificar. Esto es importante, verificar. Cerciorarse. Exacto, ¿para qué? Para que la ciudadanía tenga el mejor producto, el mejor servicio. ¿Qué pasó con eso? ¿Por qué él no está siendo investigado? ¿Por qué él no se le ha involucrado? Lastimosamente esta selectividad de la justicia también da mucho que decir. Selectividad. Da mucho que hablar. Porque nosotros, yo te hablo como abogado, digo, a ver, si es que estamos analizando un esquema delictivo, todas las personas que participaron deben estar ahí. Así es. Sobre todo las personas que tomaron la decisión, las personas que negociaron. ¿Por qué? Porque ese es el origen del ilícito. Así es. No es la última persona, no es el técnico que fue. Inclusive también en las noticias se pudo informar de que varios de los elementos que se habían solicitado, se incluían en la investigación, fueron excluidos. Entonces eso no funciona así, porque el principio de objetividad habla de que la justicia tiene que ser amplia, no pueden ser las personas, los ministros, los que tomaron las decisiones. Inclusive estamos viendo que está siendo procesado un ministro que estuvo poco tiempo. Entonces, ¿qué pasa con nuestra sociedad? ¿Qué pasa con nuestra justicia? ¿Por qué actuamos de esa manera tan selectiva en ciertos casos? Igual la asamblea, el escándalo que se destapó con el audio de la asambleísta Diana Jacome. La asambleísta que sin tener calidad jurídica ni pertenecer al poder político amenaza a sus contrincantes de otras bancadas con que usen una pijama. O sea, ¿en qué cabeza cabe? ¿En qué país democrático? ¿En qué país de derechos y justicia puede caber que una persona, que un político, que un asambleísta amenace con aplicar el derecho penal, sobre todo, o la privación de libertad a otros? Eso no está bien, eso no es correcto, porque estamos viendo que existe injerencia en los demás poderes. El poder ejecutivo debe ser totalmente independiente, pero lastimosamente vemos que no sucede eso en nuestro país. Vamos con las expresiones vertidas por parte de Sol Borja, periodista ecuatoriana. Hernán Higuera investiga a Progen y su esposa es separada, defenestrada de una institución pública, y a su hijo se le retira la plaza como interno de medicina en un hospital público. Es el precio que se paga en esta
democracia maravillosa por ejercer el periodismo. ¿Qué te parece? Totalmente reprochable, o sea, el ejercicio de derechos no debe tener un precio. ¿Por qué? Porque actúas desde la libertad, desde tu capacidad de actuar. Entonces, y los derechos humanos, los derechos básicos, no tienen valor. La vida no tiene precio, la libertad. Así es. Entonces, vamos a partir desde ese concepto básico. Lastimosamente, la persona que discrepa con este actual régimen, con este gobierno, es perseguida. Y lo estamos viendo. En el caso de Hernán Higuera, siento que, como todo periodista, como cualquier periodista que desee informar a la ciudadanía, tiene su derecho de investigar. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el mensaje que está dando el gobierno? Así es. Investigas y te ataco, y no solamente a ti, sino también a tu entorno familiar. Esto no es algo reciente, Juan Pablo. Recordemos que en la paralización que tuvimos reciente, los líderes y lideresas indígenas fueron suspendidos sus cuentas, así como también sus abogados. Entonces, este es un efecto que no solamente ataca a la persona involucrada directamente, sino a quién, a quienes lo rodean. Porque para generar un efecto mucho más agresivo, el mensaje que te dice, si tú te metes con el gobierno, yo me meto con tu familia. Y eso está mal, eso es totalmente reprochable. Vamos con el tema judicial y las expresiones vertidas por parte del expresidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Ramiro García. Y ya que están fusionando entidades para mayor eficiencia del Estado, ¿no será de fusionar Fiscalía y Judicatura con la Presidencia de la República si total actúan como oficinas secundarias de Carondelet? ¿Qué te parece? Bueno, la y verdad, es verdad, ¿no? La verdad Prácticamente. parece un chiste, pero es la verdad. Es la verdad que estamos viviendo en nuestro país. Yo no puedo negarme a que existen jueces y fiscales valiosos que cumplen con su trabajo, que cumplen con este principio de la independencia judicial, pero son muy pocos. Son muy Así pocos. es. Y pocos también son los valientes que se atreven a resolver en contra de lo que desea el gobierno. Algo importante que también ha denunciado Ramiro García en las redes sociales, porque él es abogado del alcalde Aquiles Álvarez. Jueces que han dado la razón en derecho, con fundamento en derecho, ¿ahorita qué tienen? Un proceso por error inexcusable. ¿Qué pasó con el juez de la cadena en la Corte Nacional? También que hizo un voto salvado en la declaratoria de error inexcusable, está separado de la Corte Nacional. Entonces, Persecución. Entonces el mensaje que te dan es, si no te alineas, yo te alineo. ¿Y cómo te alineamos? Separándote de tu cargo, dejándote sin ese lugar y excluyéndote. Entonces, los jueces y fiscales lastimosamente deben tomar ese mensaje con mucha delicadeza. ¿Y por qué lo digo lastimosamente? Porque no todos se atreven a actuar en derecho. Yo entiendo que lastimosamente en nuestro país ahorita es muy necesario tener un trabajo, tener un puesto, tener un cargo, pero sobre todo yo creo que debe imperar la ética y el resolver en virtud de lo que tú sientes y crees que es oportuno al aplicar la ley. Ese es el trabajo de los jueces. Igual el trabajo de los fiscales es acusar en virtud de lo que yo creo que es un delito. Pero con lo que está haciendo ahorita el gobierno es como un efecto que te retrotrae, ¿no? Que te pone a consultar. ¿Haré lo que me dicen o me mantengo a mi cargo? Pero si yo no hago lo que me dicen, me van a sacar. Por eso, ese es el dilema que se genera. Por eso no actúa en forma diligente, con celeridad, esta Corte Constitucional, sobre todo en cuanto a ciertas demandas presentadas que deberían ser declaradas inconstitucionales. Yo creo que... ¿Qué te parece? A ver, este caos que vivimos como sociedad empieza como por el ciudadano. ¿Por qué? Porque el ciudadano es el encargado de decir esto no es correcto. A mí Así esto es. no me parece bien. El mandante, nuestro gobernante, Así es. está equivocado en sus decisiones. Y la sociedad no habla. La sociedad está callada, la sociedad está Es aletargada. copolaminada. ¿Ya? Es copolaminada.
Entonces, en este proceso, tratar de buscar culpables, que si es la corte, que si son los jueces, lastimosamente somos un sistema que funciona. Si es que un ente no funciona, el otro tampoco va a poder funcionar. Así es. Pero que yo lo he determinado, el error lo he determinado desde la sociología, desde cómo estamos como seres humanos. Divididos totalmente, ¿no? Los novoístas y los correístas. No hay aquí ciudadanos críticos en el medio. Ahora solamente estamos fragmentados en dos polos. Y si es que seguimos fragmentados en esto, le estamos dando más oportunidades al poder para que a través de esta coacción puedan generar todos estos poderes y se acumulen. Cuando lo correcto es que se respete la división de poderes. Yo lo he dicho en mis redes sociales, yo lo he dicho permanentemente, el mejor ministerio que le funciona a Carondelet es la Fiscalía. Sí, es que es así. O sea, yo como abogada lo percibo de esa manera. Hay un conflicto político, al día siguiente hay allanamientos. Así es. Hay un conflicto de carácter partidario, a la siguiente semana hay una formulación. ¿Sí? Entonces son casos que se van dando que inclusive tienen estos nombres rimbombantes, ¿no? Como el goleado, el triple A, que a decir, y ahorita aprovecho esta oportunidad, evidentemente existen falencias totalmente en contra de todo el derecho. Yo por eso cuando reviso noticias, cuando puedo acceder al Expel, a revisar las resoluciones, digo, en realidad todo lo que hemos aprendido está en la basura. Porque un Estado de derechos y justicia no actúa así. Las decisiones no pueden ser arbitrarias, las decisiones deben ser en derecho y lastimosamente no se están tomando las decisiones así. Vamos con las expresiones vertidas por parte de la periodista ecuatoriana Blanca Moncada. Sí, Teleamazonas retira un reportaje sobre la crisis energética y su periodista Fausto Yepes ha sido acechado por parte del gobierno nacional. A esto hay que sumar Ecuavisa, que anuncia que su periodista dejará de cubrir dicho tema debido a estas represalias. Imaginen lo que puede ocurrir con un medio pequeño. La pregunta es, ¿nos quedamos a mirar y a lanzar alertitas o vamos a hacer algo? No, definitivamente la respuesta en contra de esto debe ser contundente y clara. El rechazo total a este tipo de manipulación, a este tipo de mecanismos que utilizan la fuerza, el amedrentamiento para silenciar a los medios de comunicación. Pueden ser los medios de comunicación tradicionales, pueden ser los nuevos que ahora inclusive se involucran en las redes sociales, pero como te digo, o sea, todo depende de esta voluntad ciudadana de no callar, porque es nuestro derecho. Nuestro derecho es el escuchar no solamente las noticias buenas o las que les puede convenir al gobierno actual, sino todo en general para que podamos crear este criterio. La gente sin información no puede tener criterio. Y eso es lo que lastimosamente siento que el gobierno tiende, ¿no? A generarnos estas dudas, a plantearnos el panorama que todo está bonito cuando el presidente, los asambleístas dicen, el Ecuador ha cambiado. Yo digo, ¿en qué? ¿En qué? ¿En qué ha cambiado? Bueno, ya digamos, está bien, ha cambiado. Es el país más violento de la región. Ya, eso cambió. Eso no es cambio. Eso es regresar siglos, años atrás. Juan Pablo, cuando nuestro país está completamente capacitado, tenemos la estructura, tenemos el talento humano, tenemos los recursos naturales. ¿Para qué? Para establecernos como un país sólido. Pero si es que no funciona nuestra democracia, no funcionan nuestros organismos de poder, lastimosamente vamos a lograrlo. Porque siempre vivimos en esta politización, en esta polarización. Por eso nuestro deber es hablar. Polarización. Sí, y no es una opción callar, para nada. Porque si es que callas, te conviertes en cómplice de lo que está pasando. Tu lectura política en cuanto a este concepto, la tolerancia en cuanto a la concentración de poder, el aplauso al persecutor y el culto a figuras mesiánicas surgen como síntomas de un desencanto profundo en el sistema democrático. Por eso todavía tiene acervo popular el presidente. Sin embargo, ha mermado su popularidad, su credibilidad, porque gran parte de la población
no compagina y no coincide con este concepto. Tomando tu descripción, pan y circo para el pueblo. Así es. Eso es lo que les gusta y eso es lo que están dando por parte de este gobierno. Un claro ejemplo de eso es lo que vivimos el día de hoy. Gana la selección un partido y al día siguiente decreta feriado. ¿Qué lógica tiene eso? Payasada por parte del mandatario. Totalmente, es un circo, es un circo. ¿Por qué? Porque él debería estar aquí trabajando, es el eterno viajero. Él no pasa, él no conoce la necesidad de nuestro país. Y cuando habla de un país que no existe, o sea, solamente existe en su imaginación. Me imagino que es porque no vive aquí, porque no siente la necesidad diaria que se vive en este país. Y eso es tan reprochable en contra de la sociedad porque, como tú dices, estamos aletargados. Estamos yendo tan despacio, estamos descopolaminados. Recojo tu palabra. ¿Por qué? Porque no es así. Nosotros debemos exigirle trabajo, debemos exigirle respuestas. No nos vamos a quedar tranquilos con un feriado porque ganó la selección. O sea, un triunfo bastante buscado, bastante luchado, pero eso a la larga es un triunfo de ellos, como equipo, que evidentemente es un triunfo que, sí, claro, lo disfrutamos como pueblo, pero ¿por qué politizarlo? ¿Por qué todo tenemos que relacionarlo con la política cuando las esferas son totalmente distintas? El deporte es algo que debe unirnos y yo lo celebro por esa parte, porque sí necesitábamos una alegría como país. Pero de ahí politizarlo, utilizarlo para mejorar la popularidad del presidente o para ver cuáles son sus números, eso es totalmente equivocado. Hay peculado en los periplos realizados y desplegados por parte del mandatario. Eso se tendría que analizar, Juan Pablo. ¿Por qué? Porque yo no me voy a prestar al mismo juego de todas las personas, ¿no? Que sin analizar, sin un proceso penal en medio... ¿Tú qué crees? Jurídicamente hablando, no políticamente hablando. ¿Tú qué crees? A ver, para el esquema del peculado se tiene que configurar claramente el abuso de los recursos públicos. Así, sencillo. ¿Y hay un abuso? Mira. ¿O no? Mira, eso se tiene que demostrar documentalmente. ¿Por qué tantos viajes? ¿Por qué esos viajes han sido secretos? Porque esas agendas no se presentan a la ciudadanía, ¿sí? Porque esas agendas se permanecen ocultas. Si es que el presidente no hubiese salido en una transmisión del partido anterior, no sabíamos en dónde estaba ni lo que hacía. Así es. ¿Qué pasó? Después de esa imagen, la presidencia publicó un presunto itinerario de actividades. Entonces vemos que no hay claridad, que no hay honestidad, que no hay transparencia en la función del presidente. Y eso se tendrá que sancionar en su momento porque recordemos algo importante, el delito de peculado no prescribe. La adquisición de un helicóptero presidencial por 26 millones de dólares norteamericanos con acabados de lujo y asientos VIP, confidencialidad, hermetismo por parte del gobierno nacional. Ahí sí no estamos en crisis, pero sí se recortan presupuestos y no hay una ejecución. De lo poco que se destina a favor de la educación, la salud y la infraestructura pública. A ver, ahí es claro, ahí es clarísimo, porque vemos cuáles son las prioridades, ¿no?, de este gobierno. La gente muere en los hospitales esperando medicina. Supuestamente en 3 semanas ya íbamos a tener medicina. Han pasado las 3 semanas y hasta ahorita no tenemos nada. ¿Qué pasa con la educación? Aulas en estado precario, baños que no han tenido mantenimiento años. ¿Cómo podemos someter a nuestra niñez y a nuestra adolescencia a entornos de esa forma? Eso es inhumano totalmente. ¿Qué pasa con la seguridad? ¿Por qué? Porque no estamos hablando de cuántos allanamientos está haciendo el ministro Reinberg. Estamos hablando cuál es la acción, cuál es la inversión que hace el Estado para atacar el problema de criminalidad. Entonces, solamente hablando de estos 3 temas, educación, salud y seguridad, vemos que están totalmente descuidados. No hemos visto inversión. Para nada. Para nada. Y claro, o sea, este es el fundamento, ¿no? Yo por eso decía, y voy a tomar el tema de los niños, de los niños sicarios, entre comillas, ¿no?, que los denominaron a los chicos del aeropuerto de Guayaquil. Si es que un niño, si es que una niña, si es que un adolescente no tiene oportunidades en la vida, ¿cómo tú puedes reprocharle una conducta con derecho penal? Es ilógico, Juan Pablo. ¿Por qué? Porque una cosa es una persona que tiene oportunidades y que ha tomado la decisión de delinquir.
Pero ¿qué pasa con aquellos niños, niñas y adolescentes que nunca tuvieron esa oportunidad y que su único medio es incorporarse a estas bandas, es incorporarse a la criminalidad? Así es. No conocemos esa realidad y estamos totalmente desubicados, estamos desconectados de esa forma de vida. ¿Y qué es lo que llamamos? A criminalizar. Entonces, esa no es la forma, Juan Pablo. Estamos viendo que lastimosamente nuestro país invierte en cosas que son extremadamente superfluas y que las cosas esenciales están descuidadas. Si es que no tenemos niños educados bajo las condiciones dignas, si es que no tenemos salud para los enfermos, si es que no tenemos seguridad para las chicas, los chicos que salen de la universidad, para la madre que va a trabajar y llega tarde a su casa, no podemos tener una sociedad desarrollada. Desde ahí empezamos. Por tanto, el hecho de haberse comprado un avión con todos los lujos que tú acabas de detallar es un desperdicio, es un sinsentido. Es simplemente hacer alarde a la opulencia y dejar de lado las necesidades reales de un país. Para terminar, ¿qué podrías subrayar de que el Ecuador está rezagado en prosperidad con respecto a otras 33 economías de América Latina y el Caribe? Es evidente, la gente en este país se muere de hambre. Hay gente que sobrevive con $3. ¿Cómo? Y yo te digo, $3, perfecto, para una persona soltera que no tiene hijos, que no tiene familia, o sea, tal vez sea muy descabellado ver que pueda tener una alimentación sana, una alimentación completa, pero ¿qué pasa con familias que viven sumergidos en la pobreza? Lastimosamente no estamos dando, como te decía, yo no sé a qué país se refiere el gobierno cuando habla del Ecuador en foros internacionales, porque ese no es el país que nosotros lo vivimos. Gracias a Dios, muchas familias, lo hablo de manera personal, podemos subsistir con nuestro trabajo, pero eso no nos puede alejar de la realidad de la mayoría de los ciudadanos. Hay gente que en realidad tiene que sufrir, que tiene que luchar a diario. Hay madres que deben dejar de comer para que sus hijos coman. Entonces, eso no... Partirse, no literalmente, perdón, por la interrupción. Partirse. Eso no nos habla de una buena economía. Así es. Y si es que no tenemos un país con un desarrollo económico óptimo, vamos a ver que cada vez la criminalidad va a aumentar. Entonces, todo tiene una conexión. Educación, economía, sociedad, delincuencia, sobre todo la paz social que todos anhelamos. Ahora sí, para terminar, sería proscrita políticamente la prefecta de Cotopaxi, Lourdes Tibán Huala. ¿Qué te parece? ¿Por qué? Por inconsistencias en cuanto a su patrimonio. Es lo que podría argumentar el gobierno nacional. Para el gobierno se pueden generar varias cuestiones. O sea, yo no sé cuál es la nueva noticia o con lo que nos van a sorprender el día de mañana. La prefecta Tibán tiene totalmente su derecho a la presunción de inocencia. Ella tendrá que justificar, ella tendrá que respaldar con su trabajo todo lo que ha venido haciendo a cargo de estos años en la prefectura, y esa es la única forma en la que sea ella o cualquier ciudadano que está sometido al escrutinio público debe demostrarlo con su trabajo y con una reflexión transparente de cuáles son sus recursos. Ahora sí, muchas gracias por la oportunidad. A ti, un saludo a todas las personas. Señora, seamos sinceras. ¿Su casa ya está pidiendo un cambio? Es hora de darle ese toque único que solo usted sabe elegir. En Dakota encontrarás todo para la decoración de tu hogar y tu cocina. Vajillas, tazas, hermosas carteras y elegantes relojes. Porque cada detalle habla de ti. Sorprende, decora y enamórate de tu espacio. Dakota, productos para el hogar, donde lo exclusivo tiene nombre. Sansur Importaciones. Calidad, confianza y las mejores marcas en un solo lugar. En Sansur Importaciones te ofrecemos una amplia variedad de productos de marcas reconocidas a nivel mundial, garantizando originalidad, durabilidad y estilo en cada compra. Productos 100% originales. Precios competitivos.
variedad que se adapta a tus necesidades. Atención personalizada. Ya sea que busques tecnología, accesorios o artículos exclusivos, en Sansur Importaciones encuentras lo mejor del mercado. Tu mejor elección en productos de marca. Sansur Importaciones, lo mejor del mundo, más cerca de ti.